Bueno, pues agradezco que no me hayan limitado en el tiempo. Agradezco la invitación que nos hace Vía a participar en este congreso que ha sido formidable hasta ahora. Esperemos que así siga. Y bueno, yo les voy a hablar esta ocasión de un trabajo que realizamos el año anterior en centros de tratamiento para usuarios de drogas. En hicimos un pequeño video que lo podrán encontrar aquí en Vimeo, lo podrán ubicar así como aparece en la presentación. Ay, padrino, no me ayudes. Y si bien solamente les voy a poner un poquito para que se antojen, la idea es que lo puedan checar en este lugar. Aquí los vamos a dejar con la emoción de la música, justamente para que cuando lleguen a sus habitaciones, en el hotel o a sus casas, a sus centros de estudio, les puedan dar clic ahí en el Vimeo y vean de qué se trata el video, ¿no? Por lo pronto les voy a platicar un poco de qué se trata justamente, pero ya en la versión oral, ¿no? Para que vean que también puedo hacer esas partes del mundo antropológico. Miren, ha sido para mí interesante este tema debido a que cuando realizamos el informe de drogas y derechos humanos en la Ciudad de México, una de las situaciones que flotaba todo el tiempo es la falta de atención, la falta de servicios para estas personas que llegan a tener problemas por consumo de sustancias, pero también para personas que sin tener el problema por el consumo, pero por ser consumidores, son calificadas y estigmatizadas como farmacodependientes, aún sin serlo, y se les ofrece esta alternativa, a veces incluso de forma obligatoria. No solamente, digamos, por parte de las personas que ahí trabajan, sino incluso por el mismo Estado que tiene en sus leyes la posibilidad del tratamiento obligatorio para las personas que están encontradas en posesión de drogas. Bueno, la investigación la hicimos a partir de realizar entrevistas con usuarios que han estado internos en estos centros. Vale decir, o es importante señalar que un requisito era que hubieran padecido abusos en estos centros, ¿no? Por lo que no vayan ustedes a creer que esto que les platico aquí sucede en todos los centros de tratamiento del país, pero sí existe en un buen número de ellos y fue realmente fácil encontrar personas que habían tenido este tipo de malos tratos, ¿no? Bueno, aquí es parte de los orígenes que les señalaba. Este tipo de centros operan desde la Ciudad de México, que se considera una de las que más han avanzado en la regulación de los tratamientos, en la supervisión de los espacios que cumplan medianamente con las normas, pero también lo encontramos en otras partes del país, como en este caso fue Tijuana, donde hicimos una exploración también con la intención de ver si había algún cambio entre las formas de tratamiento basado en los distintos tipos de drogas que usan las poblaciones de Ciudad de México con la ciudad de Tijuana. Pero en realidad no encontramos nada de esto, ¿no? Lo que encontramos fue, como les platicaba, un abandono por parte de
del Estado hacia los centros de tratamiento, hacia las personas que tienen problemas por el consumo de drogas, y en ese sentido el mismo Estado ha reconocido que aunque existen más de 2000 centros, no han tenido la capacidad de supervisarlos a todos y solamente 1 de cada 4 cumple con la norma oficial o la cumplió en el momento en que recibieron la visita por parte de las autoridades. Aquí me estamos refiriendo solamente a centros de internamiento, ¿no? Hay también otros tipos de centros donde reciben las personas atención ambulatoria o servicios de media luz, como en algunos casos se llaman. Y bueno, muchos de estos centros pues, son conocidos como centros 24 horas terapia intensiva, también están los conocidos como fuera de serie. Otra vez, no quiero decir con esto que en todos los centros que estén adscritos a este tipo de agrupaciones se realicen el mismo tipo de prácticas. La gran mayoría de estas prácticas son decididas por quienes dirigen estos centros. Y quienes dirigen estos centros regularmente son conocidos como padrinos, que son personas que se autorreconocen como personas que tuvieron problemas por el consumo de alcohol, problemas por el consumo de drogas, y que regularmente también recibieron tratamientos en centros similares y ahora ellos imitan las prácticas que recibieron, las prácticas a través de las cuales ellos dejaron de consumir, pensando que de esta forma están ayudando a los usuarios que están atendiendo para que ellos a su vez dejen de consumir. Esta es la única opción con la que trabajan estos centros, la opción de la abstención como única posibilidad de relacionarse con las drogas. No ha sido posible entablar un diálogo acerca de la reducción de daños o acerca de algunas alternativas de disminución de las cantidades de consumo, sino que la única posibilidad para ellos, y esa es la misión, llegan a decir algunos, es que las personas que llegan ahí no vuelvan a consumir drogas, así sea por el temor de volver a ser ingresadas a este tipo de centros. Lo que encontramos también es que los centros, los tratamientos que ofrecen son los mismos, independientemente de si la persona llega por problemas por el consumo de heroína o problemas por el consumo de alcohol, problemas por el consumo de crack, de disolventes o simplemente problemas de ingobernabilidad, como llegan a señalar algunos de ellos, ¿no? Personas que se portan mal con sus papás y los papás los encierran para que entonces aprendan ahí digamos, a valorar lo que dejan de recibir en sus casas. Hay múltiples abusos y malos tratos que llegamos a encontrar en estos centros. Algunos se repiten, pero pueden variar en intensidad. Una situación común es el ingreso involuntario. En ellas ha sido frecuente escuchar el caso de la patrulla espiritual, también conocida como la patrulla enchancladora. Este tipo de servicios que ofrecen algunos de los llamados padrinos, y se jalan entre ellos 3 o 4, se montan en un auto y van por la persona que tiene que recibir el tratamiento. Regularmente esto es a solicitud de un pariente de la persona que van a internar. No es tampoco que los padrinos anden buscando ahí a ver a quién encierran para curarlo de su dependencia, como si se ha llegado a señalar que históricamente existió la llamada Operación T-8, sino que lo que sucede actualmente es que la mayoría de los internos llegan ahí a solicitud de algún familiar, regularmente la mamá o la esposa o algún pariente, ¿no? Es común que las mujeres sean las más preocupadas por esto. Pero también encontramos la intervención de la policía, ¿no? Nos comentaban, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que había padrinos que le decían a las personas, a los papás de los usuarios, que ellos no podían llevarse ya a los chicos de manera involuntaria, pero que los policías le podían ayudar con esta situación, y efectivamente encontramos casos donde los patrulleros se llevaban al chico y en lugar de llevarlo a un ministerio público o a un juez cívico, los llevaban a centros de tratamiento.
Incluso encontramos en el caso de la ciudad de Tijuana un programa, un operativo que era utilizado para levantar a gente que vivía en la calle para ser integradas a estos centros de atención de forma involuntaria. Los ingresos pueden ser como el que se narra aquí, regularmente de forma violenta, y es común también que a los ingresos las personas sean golpeadas, sean maltratadas, de modo tal que intenten conseguir desde un inicio el sometimiento de la persona, la aceptación de que en el centro donde está ya no va a recibir ningún favor de nadie, sino que está básicamente a las órdenes de quienes dirigen los centros, sean los padrinos o quienes ayudan a estos, ¿no? Que suelen ser internos que llevan más tiempo ahí, llamados primeros o segundos de anexo, y que regularmente también imitan las formas de tratamiento que realizan los padrinos, ¿no? Como les decía, muchas veces con base en violencia, desde violencia verbal es lo más común, pero la violencia física también puede ser una de estas opciones cuando la persona no ha logrado moderarse o cuando, sobre todo al inicio, ¿no? Ustedes se imaginarán que una persona que llega de forma involuntaria a un tratamiento, a estar encerrada las 24 horas del día, pues no se va a quedar tranquila, ¿no? Regularmente está respondiendo de forma agresiva, intentando ver la manera de fugarse, intentando ver la manera de cómo va a poder evitar esos golpes, de cómo va a lograr comunicarse con la familia para que lo saque de ahí, y entonces todas esas conductas son castigadas por las personas que dirigen algunos de estos centros. El hacinamiento es común, ¿no? A la hora de dormir, digamos, famosa la situación de que duermen pecho con espalda, ¿no? De que duermen en forma como latas de sardinas, ¿no? Pegados unos junto a otros, el hacinamiento. Como ven en la imagen, si ven, como se imaginarán, esta imagen es ficticia, ¿no? Fue, digamos, actuada por los actores que tenemos ahí. Lo que sí es común es que duerman solamente sobre cobijas, las mismas que levantan durante el día, porque en el mismo espacio donde duermen es el mismo espacio donde comen, es el mismo espacio donde reciben los tratamientos, ¿no? Regularmente tratamientos basados en el modelo de ayuda mutua, muchas veces a imitación del modelo de doble paso, del modelo de 12 pasos de AA. Y bueno, en este caso el hacinamiento es una situación pues normal, ¿no? Digamos en el promedio de estos centros. La mala alimentación es otra situación recurrente, ¿no? Incluso, o sea, nos encontramos casos en que no se utilizaba agua potable para los alimentos de las personas, ni para darles de beber, sino simplemente les daban agua de la llave, que pues, sabemos que no es de la mejor calidad. Sin embargo, al parecer tampoco tenían demasiadas enfermedades por ese tipo de situaciones. La mala alimentación, por supuesto, ¿no? Como aquí se señala lo que llaman el caldo de pantano, ¿no? También hay otros alimentos famosos como el caldo de oso, como los frijoles pandilleros, ¿no? Esos que son solo, que traen palos y piedras, ¿no? Dicen ellos cuando se refieren a estos. El caldo de oso, por supuesto, que hay quienes señalan que empezó siendo el caldo de oso porque era todos los días les daban la misma comida, y ya se fue transmutando en el lenguaje hasta quedar en el caldo de oso. El caldo de pantano, que es que señalamos aquí, y bueno, es una, digamos, de los malos tratos que son frecuentes, ¿no? Aunque es común que en este tipo de centros se les pida a los parientes que lleven despensas, que paguen semanalmente, de modo que tal que puedan sostener a los internos. También es frecuente que estas personas acudan a los mercados, ¿no? Señalando que hacen una labor altruista al tratar a estas personas que tienen problemas por el consumo de drogas, y es común que les regalen alimentos, que son los que suelen utilizar, ¿no? en sus preparados. Los castigos también son frecuentes. Básicamente cualquier situación, cualquier conducta que esté en contra de los señalamientos dados por el padrino pueden ser castigados, ¿no? Desde voltear a ver a las chicas en
en una junta. O sea, por ejemplo, si alguien aquí estuviera con el WhatsApp ya estaría castigado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los paramos y con los brazos extendidos y unos vasos de agua, y por cada gota que se le derrame son ciertos golpes, o se les arrodilla sobre las corcholatas, o sobre granos de arroz, o se les castiga, digamos, de diversas formas. Los castigos dependerán también de la situación del chico, de qué tanto se esté resistiendo a poder a obedecer las órdenes del primero de anexo, de los padrinos, como se les señalaba. También encontramos casos de abusos sexuales, ¿no? Sobre todo con mujeres, pero también con hombres, con chicos menores de edad. Llegamos a encontrar casos donde incluso esto era señalado por los internos como una potestad, como una facultad que tenían los padrinos de poder abusar de las chicas, porque de esta manera, decían ellos, pues también las estaban como haciéndole ver que ese no era su lugar, ¿no? Y que los castigos pues tenían como esa intención, ¿no? De doblegar la voluntad de las personas, de modo tal que entendieran que la única posibilidad era pues ya no consumir, ¿no? Bueno, el egreso, ¿no? Es común que los chicos intenten fugarse, las chicas, no es raro el caso encontrar en los periódicos que hubo gente que se mató intentando huir por la ventana del piso alto, o porque intentó saltarse a la azotea del edificio contiguo. También es común que el tiempo en que estén en los centros sea indefinido. Sí, en muchos de estos centros, cuando llegan los internos, se les dice que van a estar ahí el tiempo que sea necesario, y regularmente este tiempo va a ser decidido por el padrino, sobre todo por el que le esté más cercano a él, pero va a disponer este padrino si ese tiempo es suficiente con 3 meses, porque así está establecido en la norma, o si el chico se sigue portando, digamos, un poco contrario a la obediencia que debería tener, y entonces le van a dar 3 meses más o un año. No son raros los casos de las personas que están un año o más tiempo encerrados de forma involuntaria. Por supuesto, tienen secuelas, ¿no? Secuelas físicas, secuelas emocionales. Muchos de las personas que han pasado por ahí, eh, no es raro encontrar los casos de suicidios, gente que contrajo alguna enfermedad. eh, no se trata, pues, de presentar los casos más fuertes o peores, pero también es común encontrar el trabajo esclavo en algunos lugares. En otros, en menor medida, también se encontraron algunos grupos que están vinculados a grupos de la delincuencia organizada, donde existe cierto reclutamiento por parte de los internos para realizar algunas actividades fuera de la ley, ¿no? Y bueno, esto es lo que se encuentra o lo que hemos encontrado en estos centros. Les repito, no se trata de hacer una crítica simplemente como si así fueran todos los centros de tratamiento, como si todos trabajaran igual, pero la realidad está diciéndonos que esto continúa existiendo a pesar de la regulación que intenta imponer el Estado. También en parte favorecido por la falta de articulación entre las dependencias federales y las dependencias de los estados, que deberían estar más cercanas a este tipo de supervisión. Y que bueno, todo esto lo único que permite es que haya más violencia y más vulneración de los derechos de las personas, y que otra vez los más vulnerables, en este caso los usuarios de drogas que tienen un problema por este consumo, sean quienes estén insertas en esta situación de violación de derechos humanos, incluso graves. Algunos se pueden considerar tortura, si bien no están realizadas por el Estado,
sí están realizadas con cierta omisión por parte del Estado, ¿no? Lo cual también ha sido señalado por el alto comisionado como una posibilidad de calificarlo como tortura. Bueno, no hay tampoco, digamos, conclusiones como tales. Intentamos llegar a algunas recomendaciones que van a ustedes poder leer aquí en unos cuadernillos que voy a tener aquí a disposición del público. También los encuentran en la página del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. Y bueno, les agradezco mucho su atención, espero no desanimarlos. Si consumen drogas, pues no crean que los van a llevar a estos centros, sobre todo si se cuidan. Y bueno, gracias por escucharme. Carlos, gracias, muy a tiempo. Como debe ser, hacia la izquierda nos acompaña Débora Fromm. Débora es formada en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de San Carlos. Actualmente es estudiante de posgrado en Antropología Social, becaria e investigadora del Centro de Investigación Urbana y del Núcleo de Etnografías Urbanas. Trabaja en el campo de Antropología Urbana, en temas relacionados con política de drogas y la gestión y conversión religiosa de usuarios de crack. Se va a referir a la lógica bélica de las políticas estatales y evangélicas en el uso del crack en Brasil. Me gustaría mucho agradecer a Alciesas y a Bia Labate por la invitación. Y es un placer estar aquí. Bom, el texto que me voy a presentar estudia la cuestión de las drogas, sobre todo del crack, en Brasil, en su interfaz entre la expansión evangélica y la creciente militarización de los espacios urbanos, sobre todo de las periferias de la ciudad. Mi exposición está organizada en 3 partes. Entonces, en la primera, intento explicitar la lógica de guerra de las políticas de los evangélicos bautistas que actúan en la región conocida como la Cracolândia, en un proyecto llamado Cristolândia. En la segunda parte, describo rápidamente los resultados de una operación policial represiva en el centro de la ciudad en 2012, llamada Operación Asfixia, como ha dicho Daniel Rui. A partir de una trayectoria de un usuario que se convirtió al tratamiento evangélico. En la tercera, dibujo algunas relaciones entre las lógicas de la guerra evangélica y de la guerra estatal, ubicadas en el centro de la política que se produce a partir del crack, y que parece señalar el porqué de los evangélicos crecieran tanto en esas políticas. Considerando que la gestión de esas poblaciones y espacios urbanos no se restringe a las acciones estatales, y teniendo en cuenta el actual contexto de guerra contra el crack, intentaré lanzar luz sobre una política misionera de iglesias bautistas dirigidas al combate al crack en el nivel nacional. En lo que dice respecto al internamiento de usuarios de crack, en Brasil se nota una asociación muy significativa entre ese tipo de servicios y grupos religiosos de distintas denominaciones, las cuales ganan una cantidad significativa de recursos públicos. Al revés de otras denominaciones evangélicas, los bautistas brasileños tienen cierta resistencia a la participación en la vida política institucional y a establecer acuerdos con el Estado. Sus proyectos misioneros se garantizan
por donaciones privadas de fieles y de empresas. A su vez, para mis interlocutores evangélicos, la incapacidad de solucionar el problema del crack es del Estado. Por ello, piden para sí mismo esa función. Ellos dicen que es función de la Iglesia acabar con el problema de las drogas, ya que el Estado no tiene cómo mejorar este problema, que es espiritual. Para mis interlocutores no habrá un proceso de recuperación ajeno al proceso de conversión religiosa. El tratamiento es moral y espiritual, en el cual se prescribe la abstención total y una pedagogía bíblica. Basada en 3 años de investigación de campo en la misión Cristolândia, ubicada en Cracolândia, en el centro de la ciudad de São Paulo, intento más específicamente problematizar cómo la metáfora de la guerra es accionada, de maneras de distintas formas, tanto por las políticas estatales como por las batistas, sobre la cuestión del crack en Brasil. Las dos perspectivas aquí analizadas, estatal y batistas, son distintas y comparten planes e idiomas guerreros distintos también. Tienen sus especificidades, pero también sus afinidades. La principal distinción es el hecho de que, para mis interlocutores batistas, pensar la guerra contra el crack nos lleva a considerar un conflicto anterior, la guerra de Dios en contra del diablo. En esa lectura, declarar guerra a las drogas quiere decir, antes, entablar una batalla en contra del demonio. Propongo que, al contrario de considerar la lucha en contra el demonio como índice de una alienación política, es decir, un equívoco que projeta sobre el enemigo errado los motivos del sufrimiento y las desigualdades sociales, se necesita comprender la noción ordinaria de política, la disputa de poder en torno al Estado, de manera a percibir y figurar el conflicto social que muchas veces va más allá de la lucha entre actores que consideramos usualmente humanos. Para mis interlocutores, que no consideran su actuación como política en el sentido señalado, esos actores no humanos, Dios y el diablo, intervienen en la vida cotidiana, sus disposiciones y resistencias frente al crack, en sus posibilidades de construir un otro mundo para vivir. En esa perspectiva, de hecho, Dios y su enemigo están en disputa y actúan en sus vidas. Sus intervenciones y manifestaciones son sentidas cotidianamente, sea en los espacios, en los cuerpos, sea en el comportamiento. Yo tengo como lección considerar seriamente esta perspectiva para sacar de ella mis análisis. Como me dijo una misionera bautista, no es un problema que podemos ver material, carnal, pero una guerra que se hace espiritualmente. Aquí es el territorio, aquí en Cracolândia, es el territorio del diablo y nosotros, los misioneros, venimos a transformarlo, es ella hablando. O como un adicto me enseñó, la capacidad de agencia de los demonios en la vida de las personas cambia de acuerdo con los territorios que gobiernan. Hay los demonios de la calle, del barrio, de la ciudad, y así es. Entonces, a eso se debe el trabajo moral de los misioneros batistas. Transformar la Cracolândia en Cristolândia, por medio de evangelización y ofrecimiento de internamiento voluntario y gratuito en una red propia de centros de formación cristiana. Pero esa es apenas una de las perspectivas y proyectos en disputa en Cracolândia. Transformar el territorio en una zona cultural revitalizada, ciclística y moderna es parte de las idealizaciones alrededor del futuro del centro de la metrópoli.
zona de valorización y especulación inmobiliaria y de disputa entre distintos niveles de gobierno, además de distintas secretarías de la salud, servicio social, trabajo y sobre todo seguridad pública. En Cracolândia hay muchas operaciones policíacas. Una de ellas, la llamada Operación Asfixia de 2012, encarceló más de 200 personas. Fue una intervención de grandes proporciones, básicamente realizada por la policía militar, una apuesta en la represión como forma de sanar el problema de Cracolândia. Para el gobierno, por medio de su policía militar, era el caso de provocar, en palabras oficiales, dolor y sufrimiento como forma de forzar a la gente que busque tratamiento. En el escenario de guerra militar producido por esa operación, creció la búsqueda por internamiento en la misión Cristolândia. Mas que doblaron las personas que buscaban refugio en las comunidades de formación cristiana. Se produjo efectivamente refugiados de la guerra contra el crack, acorridos por políticas evangélicas. Ese es el caso de Evandro, por ejemplo. Hombre negro, vivió toda su vida en un barrio de periferia de São Paulo. Desde adolescente, Evandro está inscrito en el mundo del crimen, pero perdió su estatus en ese mundo por consumir mucho crack. Segundo él, antes de juntarse a los evangélicos, solo tenía dos caminos, la cárcel y el cementerio. ¿Cementerio? Sí. Sus palabras hablan de la construcción de un enemigo contra el cual luchan las dos grandes políticas de Estado dirigidas a esos grupos. La encarcelación masiva y lo que los movimientos sociales llaman de genocidio de la población pobre, negra, periférica. En ese contexto, agenciar su propia conversión religiosa puede traer ventajas en varios aspectos para un ascenso moral y social. Evandro, como otros, se casó y camina para una profesionalización como misionero de la Iglesia en Cristolândia. Él es considerado un caso de éxito del programa, lo cual también coleciona una serie de fracasos, desistencias, reincidencia, muy características del modelo de internamiento. En esa guerra contra el crack, es importante subrayar que la cárcel y el internamiento son dos ejes significativos del financiamiento estatal, además de artificios jurídicos de contención y de retirada de esa población del espacio público, donde son considerados peligrosos. Asociando a un mal diabólico, el crack es considerado no apenas por mis interlocutores evangélicos. Las políticas de guerra moral parecen hoy ir más allá de los límites de la iglesia, como capaz de contaminar poblaciones y espacios urbanos, lo que hace ser concebido como un enemigo del orden y ajeno a la salud, higiene y seguridad pública. Así, en el Brasil contemporáneo, crack se produjo como un dispositivo para el gobierno de territorios, almas y personas, basado en la metáfora de la guerra. Patrícia Birman analisa la correspondencia entre procesos de diabolización evangélica de los territorios y tipos sociales marginados y sus procesos de criminalización. La autora percibe, por otro lado, que la figura del enemigo es, para los evangélicos, el diablo,
y no las personas que se encuentran sob la influencia de sus fuerzas malignas. Por ello, los evangélicos están ubicados como mediadores de una reconfiguración moral de los espacios y comportamientos. En ese sentido, los evangélicos se distancian de la percepción del Estado para que en las propias personas criminalizadas son otros absolutos a serem detenidos y exterminados en defensa de la sociedad, como Michel Foucault postuló en su debate sobre el racismo del Estado. Se para a guerra contra as drogas e a guerra contra o crime é importante definir inimigo, traficantes, consumidores de crack, moradores de las calles, as igrejas têm en el diabo su inimigo, muitas vezes encarnados en el espírito de essas mismas poblações. Pero la guerra de los evangélicos não é absoluta, como dijo Patricia Birman, y por lo tanto las iglesias se expanden y ganan corazones y mentes más rápidamente y de manera más eficiente que las políticas de Estado. Gracias. Débora, gracias. Finalizamos la mesa con la intervención de Federico Policarpo, graduado en Ciencias Sociales, maestro y doctorado en Antropología de la Universidad Federal Fluminense. Es profesor adjunto de Antropología en el curso de Políticas Públicas del Departamento de Educación de la Universidad Fluminense también, y es investigador vinculado al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en estudios comparados y administración institucional de conflictos de la universidad en la que trabaja. Ha investigado sobre temas de psicoactivos e estudios interdisciplinares. Federico va a hacer referencia o va a hacer una reflexión sobre la dependencia, digamos, de especialistas más que dependientes químicos, y una reflexión de la industria del tratamiento de drogas. Gracias, Diego. Bien, yo fui torturado por Bia por hablar en español, pero yo tuve solamente unas pocas clases de español, entonces voy a leer un texto. Agradecendo a Bia e a todos os organizadores. Bien, esta é uma oportunidade muito rica para compartilhar minhas ideias com a plateia americana. É a primeira vez que venho ao México e com colegas pesquisadores, não somente americanos, sino também de outros países. Hoje vou apresentar uma discussão baseada em minhas investigações de maestria e doctorado em antropologia. Minha preocupação, meu problema de pesquisa foi reflexionar sobre como lidam as distintas sociedades com os usuários de las drogas. A premissa básica do estudo é considerar que, assim como, por um lado, a compreensão dos usos das substâncias psicoativas, seus significados, implicações sociais, incluso seus efeitos em el organismo. Por outro, as reações a estas substâncias e a seus usos também dependem fortemente de los contextos culturais em que essas práticas são atualizadas. Ou seja, os cuidados e controles, sejam formais ou informais, que rodeiam o consumo dessas substâncias psicoativas são contextuais, precisam ser consideradas a partir da estrutura de poder local. Então, é muito difícil não considerar, por exemplo, o PCC em São Paulo, o Comando Rojo, o PP, a burocracia, os grupos de autodefesa, que são locais. Quando pensamos em políticas de drogas.
Isso queda claro quando vemos as classificações que recebem essas substâncias e a série de restrições que sofrem em consequência disso. Algumas são classificadas como drogas de uso totalmente proibido, outras como remédios de uso livre ou controlado, outras como alimento e outras como sacramento religioso. E os usos, independente dessas classificações, são múltiplos e variados. Essas substâncias são usadas, por exemplo, para despertar a consciência, relaxar-se, dormir, aumentar a performance física e mental, entre outros usos. Sin embargo, há outro aspecto que coloca em destaque os controles locais sobre essas substâncias, em especial de las proibidas. Me refiro à qualidade, pureza e acesso a las drogas. A postura que cada sociedade tiene com relação a las drogas, os controles institucionais que são movilizados e a intensidade em que estes são impostos se relacionam com estes elementos. E todos esses se combinam de diversas formas, como apontou Javier Romero ayer. Enfim, o ponto central que quero destacar aqui é a importância de considerar os controles institucionais. Estes também são locais e, de uma forma ou outra, interferem em las formas de uso e em los tipos de drogas consumidas. Foi essa premissa a que orientou mis investigações hasta agora e é por isso que concentrei minha pesquisa em lugares de controles institucionais. Em minha maestria, empecé fazendo investigação em programa de atenção a los usuários de drogas que eram detenidos e chegavam ao sistema judicial em el estado de Rio de Janeiro. O nome desse programa era Justiça Terapêutica, que a sua vez estava basado em modelo de programa norte-americano chamado Therapeutic Justice. Em meu doutorado, empecé a interessar-me também em reflexionar sobre o tratamento de saúde dirigido a los usuários de drogas em la cidade de Rio de Janeiro e realizei uma investigação de campo durante ano em serviço público de saúde chamado Centro de Atenção Psicossocial para os usuários de álcool e outras drogas. Durante o doutorado, devido a uma beca de estudos, fui à cidade de São Francisco, em Califórnia, e realizei uma investigação de campo em el Tribunal de Drogas e em el Centro de Tratamento de la cidade. Em minha tese de doutorado, tentei sintetizar todas essas investigações, propondo uma perspectiva comparada entre essas duas cidades sobre quais são e como operam os controles institucionais sobre os usuários de droga. Pero considero esse esforço de estabelecer uma comparação entre esses dois contextos apenas passo inicial da investigação. Creio que abriu mais campo para uma série de novos caminhos que para algum tipo de conclusão. Aqui vou explorar desses caminhos que trata sobre os cuidados de saúde que cercam a los usuários de drogas. De modo mais específico, me gostaria de discutir a indústria de tratamento de las drogas para parafrasear a expressão do historiador norte-americano David Courtwright. A ideia é considerar as implicâncias de la prohibição de las drogas mais allá de la criminalização. En el mesmo momento em que se prohíbe, se criam novas formas de controle para os infractores, novos profissionais para atendê-lo. Afinal de contas, ¿qué hacer com eles? ¿Quién va a controlarlos? ¿Dónde e como? Enfim, a prohibição não só cohibe e prohíbe, também produz e cria. De aqui, então, a ideia do surgimento dessa indústria de tratamento de las drogas. Essa observação
coincide com uma série de estudos que tratam o tema. Em geral, a literatura acadêmica apunta que o conjunto de leis nacionais e internacionais que começaram a surgir ao final do século XIX com o objetivo de proibir e controlar as drogas a nível global, o chamado proibicionismo, se apoiava em el paradigma médico-jurídico, o que significa, em primeiro lugar, que essas áreas garantizaram o monopólio da produção do conhecimento sobre as drogas. Eles tienen a legitimidade e autoridade para falar sobre as drogas. Em segundo lugar, esse paradigma médico-jurídico parece actualizar-se na prática através de los dispositivos descritos por Foucault. Isto é, ao mesmo tempo em que se proíbe e se condena o uso, são produzidos os discursos sobre a prevenção e as práticas de atenção. Este último aspecto de los dispositivos se liga ao argumento da indústria de tratamento de las drogas. Para ir direto ao ponto, quero discutir aqui a atualização dessa indústria a partir do contraste de um aspecto de meu trabalho de campo em Rio e em São Francisco. Esse aspecto tem que ver com as pessoas que atuam em los espaços de controle institucional, em contato direto com os consumidores de drogas. Vou argumentar que, mientras em São Francisco a experiência de ex-usuários de droga é valorada, em Rio, o que é valorado é o discurso biomédico de los peritos. Está claro que é um contraste muito general e muitas considerações devem ser hechas, pero como o tempo é curto, me vou a concentrar em apresentar as linhas generais que me levaram a pensar isto. Em la investigação de campo em São Francisco, notei que 3 ex-usuários de drogas que também tinham um largo historial de passos por el sistema de justiça e saúde desempenhavam um papel muito importante em el funcionamento da Drug Court e del centro de tratamento vinculado a essa corte. Eles coordenavam as reuniões com os infractores que entravam no programa da Drug Court. Não quero discutir esse programa em si, apontando as críticas ao mesmo. Meu objetivo é echar luz sobre esses 3 profissionais. O que me chamou a atenção com eles foi justamente como eles haviam podido ser incluídos em la rede de controle, depois de toda uma vida de crímenes, uso de drogas e passagens por el sistema prisional. E foram incluídos por isso mesmo. Essa experiência passada é positivada, digamos assim, e o conhecimento que eles haviam adquirido sobre as relações que atravessam o mercado ilegal de drogas durante os anos que passaram em las calles, la prisão e em tratamento é valorado. Há psicólogos e outros peritos, pero são eles quienes estabelecem o contato direto e cotidiano com os infratores da Drug Court. Hasta em las fronteiras do paradigma médico-jurídico, parece que existe a preocupação de incluir, em la medida de lo possível, a experiência dos consumidores de drogas, o conhecimento que é produzido a partir do uso de las relações sociais em esses mercados. E é possível perceber isso em outras iniciativas que tentam escapar do discurso médico e jurídico, como é o caso mais recente do uso recreativo de marihuana. Essa situação foi lo suficientemente distante de minha experiência de pesquisa em Rio como para permitir-me notar um possível contraste. Tanto em minha investigação em el programa de justiça terapêutica dentro do Tribunal de Justiça, como em el sistema de saúde em Rio, o predomínio e autoridade de los discursos médico e jurídico são absolutos.
não havia nenhum profissional em esses dois ambientes que desempenhassem a mesma função de los 3 profissionais de la Drug Court. Los peritos, como los psiquiatras, psicólogos, juízes e fiscales, detenavam todo o poder sobre os consumidores de drogas detenidos ou em tratamento. E isso quedou ainda mais claro para mim quando me di conta de que outros profissionais que não eram vistos como peritos e não eram de modo algum considerados como parte da atenção formal do Centro de Atenção Psicossocial para os usuários de álcool e outras drogas, desempenhavam em grande medida o papel de los 3 de la Drug Court. Me refiro ao vigia e ao maestranza. Eram eles os que estavam em contato direto com os consumidores que participavam das atividades cotidianas. Eles não tinham, ou por lo menos não assumiam, pois pode ser motivo de cesantia ou reprovação, passado de crimes ou uso de drogas. Pero de qualquer forma, o hecho de viver em favelas e comunidades pobres hacía que compartilharam os mesmos escenarios, como os pontos de venda e os baile funk, por exemplo, e histórias, como los nombres de los dueños de los ceros, los arreglos de cuentas com os consumidores de drogas que debiam, por exemplo. Enfim, esses cenários e histórias, como a utilização de expressões e categorias em comum, permitia uma conversação mais fluida, uma comunicação mais direta entre el vigia e el maestranza com os consumidores de drogas. Já a relação de esses consumidores de droga com os peritos de hecho, os que formavam parte e coordenavam a atenção formal, me pareceu muito técnica. Qualquer gesto ou palavra tinha que ser interpretado. Tudo era objetificado por el discurso médico e se volvia sintoma. E nesse contexto, el vigia e el maestranza, que tinham mais familiaridade com as relações sociais de los mercados informales de drogas frequentados por los consumidores, eram colocados em segundo plano. Não tinham nenhuma participação efetiva, formal, em la atenção. Aqui, a diferença do contexto de São Francisco, lo que é privilegiado é o conhecimento técnico de los peritos de la biomedicina sobre o consumo de drogas. A experiência passada com o consumo de drogas, ou por lo menos o conhecimento e familiaridade com os mercados de drogas, não é importante e, de certa forma, deve incluso ser evitado. A autoridade e legitimidade são de los peritos, que detendam o conhecimento técnico sobre a dependência química, sobre a enfermidade. Essa prevalência desse discurso autorizado e técnico, oriundo da biomedicina, é muito forte e presente em Brasil. Por exemplo, podemos expandir nossa reflexão a los recientes cambios en las regulaciones sobre la marihuana medicinal. A diferença de São Francisco, donde a marihuana pode transformar-se em remédio para qualquer situação em que ela sirva de alívio, em Rio e em todo o Brasil, o Conselho Federal de Medicina está resistindo para evitar a flexibilização da regulação. Tal e como se encontra a actual regulação, não é a marihuana o que se transforma em remédio, sino que os consumidores devem convertir-se em enfermos, enquadrando-se em rígidos critérios bem específicos do protocolo médico. Enfim, o objetivo desse paper foi discutir o modo de funcionamento de las redes de controle sobre o consumo de drogas. Pensando mais allá de la simples proibição, tentei esboçar alguns elementos que me parecem influir diretamente
y el tipo de relación con los consumidores. Tomando como referência o contraste de meu material de pesquisa em contextos etnográficos distintos, de maneira esquemática, coloquei sobre a mesa dois modos de controle sobre os consumidores. Um que inclui e valoriza o conhecimento oriundo da experiência direta com o consumo e os mercados de drogas, inclusive com a participação das próprias pessoas. Outro que, ao contrário, se centra em el conhecimento técnico de los profissionais e evita e não considera a experiência de las pessoas com familiaridade em el consumo e el mercado de drogas. Esta é minha contribuição para o seminário. Agradeço a todos a atenção. Muitas gracias. Federico, muchas gracias. Tenemos entonces 20 minutos para preguntas. Creo que hay algo claro por ahora del seminario, es que Foucault es la referencia de los reformistas y es, bueno, un autor para seguir en este movimiento. No sé si hay preguntas para alguno de los ponentes. Aquí primero y luego atrás. Sou Rosa Mello, sou antropóloga. Estou também estudando tratamentos religiosos para os chamados dependentes químicos em Brasil. E gostaria de saber de Carlos, ou Débora, ou Frederico, não sei, que pensam sobre as estratégias de controle social, controle do comportamento, que eu penso que em todas as estratégias, seja de braços abertos, que tem o trabalho, de Deus, que tem a moral, de la biomedicina, que tem os remédios, o rol do controle social é central em todos os tratamentos. Então, gostaria de ouvir algum comentário sobre isso, se Foucault, então, disse que não, pero que Foucault também diz que o controle, a disciplina, hace coisas. Então, que me perguntas um pouco neste sentido, de não pensar solamente lo que a disciplina não hace, pero que lo que hace a disciplina. Olá, para Carlos, quero compreender se eu não compreendi se estes centros de tratamento têm alguma relação com o Estado, se eles são financiados pelo Estado, porque em Brasil agora esses centros de tratamento vão ser financiados pelo Estado. E outra coisa que é um comentário é que é muito evidente que o que Rosa ha dito, que o controle e o cuidado não são paradoxos, não? E isto é muito importante para as nossas análises, porque ao mesmo tempo que se controla e se cuida dessas populações, e às vezes nós imaginamos uma outra coisa, como se os braços abertos vai fazer somente redução de danos, como se o CAPS vai fazer somente cuidado e atenção, ou como se as igrejas só vão converter, e há uma quantidade enorme de ofertas e atenções e controle e cuidado ao mesmo tempo, não? Isto é muito importante para a teoria e temos que pensar. Una pregunta rápida para Débora. Me llamó mucho la atención que mencionabas que estos misioneros no concebían su actividad como una actividad política y que al mismo tiempo ellos actuaban un poco bajo la justificación de que el Estado había sido o superado o ineficiente en proveer una alternativa de tratamiento para los usuarios de crack. Sin embargo, el análisis que nos llega a nosotros
del tema drogas y la acción del gobierno brasilero siempre tiene mucho en cuenta la acción legislativa de una bancada específicamente ligada a los grupos evangélicos. Yo lo que te quiero preguntar es cómo, en tu experiencia, cómo se trazan esas fronteras entre el discurso de no somos un movimiento político, pero al mismo tiempo respondemos porque el gobierno no está, mientras que sí somos gobierno y sí somos un movimiento pues relativamente politizado, ¿no? ¿Cómo funcionan esas dos cosas? No, solo decir que me llamó la atención una foto que Carlos nos enseñó en contraste con las fotos que el amigo de la mañana nos enseñó. Y la diferencia entre los dos terapeutas ahí pensando cómo hacer de buena calidad una atención a un usuario con técnicas nuevas y alta reflexividad, etcétera. Y la otra foto de Carlos, de todos juntos durmiendo en el piso. Y bueno, una es legal y otra no es legal, ¿no? De un lado pensar la legalidad y ilegalidad y de otro pensar clase, ¿no? No con Foucault, pero con Marx. Para jugar pero la relevancia de pensar de que el tema de drogas también cambia mucho cuando cambian los extractos sociales de quien hablamos, ¿no? Solo eso. Un poco se podrían comentar. Yo veo un poco un paradojo en la literatura. Por ejemplo, hay toda una clase de personas que están tratando de defender el derecho a curas espirituales o a otras maneras de curar que no son biomédicas, ¿no? En ese sentido entran, por ejemplo, los discursos de las religiones ayahuasqueras que promueven un tratamiento de adicciones por medio de la ayahuasca, por medio de la medicina tradicional o entonces por medio de curanderos o de chamanes. Y es como el discurso de estas personas progresistas que quieren hacer reforma es que los tratamientos biomédicos o los tratamientos del Estado son limitados y no son eficientes, no son suficientes. Y de otro lado existe toda una literatura que critica a las comunidades terapéuticas, a los grupos religiosos, justamente por emprender un intento de hacer tratamientos que no tienen nada de biomédico, que no tienen muchas veces reconocimiento legal y que son, a veces no tienen ninguna clase de fiscalización. Yo noto, me parece interesante, no sé si tiene algo que comentar, que es casi contradictorio que estas dos tendencias se llegan en un punto común, pero con señales invertidos, ¿no? Por ejemplo, yo vi recién algunos investigadores norteamericanos hablando muy positivo de los centros de tratamiento de los cuartos y quinto pasos en México como nuevas modalidades de terapias alternativas y que representan posibilidades buenas y innovadoras donde en México que no existe realmente un sistema público eficaz de tratamiento, que es un poco el opuesto de un trabajo así como el de ustedes, que está un poco denunciando, ¿no? Los abusos de estos centros. Entonces, si es posible conciliar un poco de estas dos visiones, algo así. Ok, tenemos 4 preguntas. ¿Quién quisiera iniciar con la pregunta un poco más teórica, filosófica sobre el control, disciplina y la perspectiva Foucaultiana? Carlos. Bueno, lo que se puede observar desde los centros de tratamiento con los que hemos trabajado, es importante señalar que son centros de internamiento, ¿no? Y que se basan en el modelo de ayuda mutua. Por supuesto que hay un proceso disciplinador, ¿no? Esa es la intención de... Hola, hola. Sí, la intención de dominar los cuerpos de estas personas, ¿no? Justamente de que
a través de lo que ellos dicen, una terapia ego-reductora, ¿no? Porque dicen que los usuarios de drogas tienen el ego muy grande, ¿no? Nunca se van a señalar como enfermos, ¿no? Y entonces justamente es lo que hay que trabajar, ¿no? Y para reducir ese ego, entonces trabaja en el cuerpo de esas personas con base en castigos, con base en carencias, ¿no? En deficiencias, como puede ser la falta de un espacio cómodo para dormir, ¿no? Lo que se mostraba ahí en la foto, que ellos simplemente lo señalan como una suerte de que la gente valore eso que ya no encuentra en el centro, pero que sí le daban en su casa, ¿no? Una comida caliente, una cama donde dormir, y justo a partir de eso pueda rehabilitarse, ¿no? Caer en razón, ¿no? Como lo pueden buscar otro tipo de centros. Por supuesto que hay una disputa ahí muy fuerte entre el modelo médico y el modelo, en este caso, de los grupos de ayuda mutua. Digamos, no necesariamente se contraponen en ese sentido, ¿no? A veces incluso se complementan. Es común en el país que los centros oficiales de salud pública tengan y que atienden a personas con consumo de drogas, con problemas con este consumo, también se apoyen en grupos de ayuda mutua para tener parte de sus terapias, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que no todo grupo de ayuda mutua significa internamiento, ¿no? Cuando hablas del caso de los grupos de cuarto y quinto paso, hay que considerar que son muy pocos los grupos de cuarto y quinto paso que realizan internamiento. Ahí lo que más, en donde centran ellos su terapia, es justamente en lo que llaman la experiencia de la escritura, que es llevar a las personas a centros alejados de las ciudades donde escriben, pues todas las situaciones difíciles que han tenido, dependiendo de las preguntas, ¿no? Hay diferentes tipos de preguntas que se les hace. Luego hacen una suerte de catarsis al contarle todo esto a su padrino, queman los documentos donde escribieron, y de esta forma, digamos, hay una aligeración de un menor peso por toda esta cuestión emocional, ¿no? Es ahí donde ha funcionado. Ciertamente los grupos de cuarto y quinto paso han estado creciendo en años recientes, pero no tienen que ver con internamiento en la mayoría de ellos. Hay grupos que sí empiezan a utilizar otras experiencias, ¿no? Incluso lo que señalas, ¿no? De la ayahuasca empieza a ser utilizado por unos grupos aquí en el Bajío y que parece ser que les está dando ciertos resultados positivos, ¿no? Ya para terminar, nada más quería tocar el punto del financiamiento. Justamente lo que se ha encontrado es que la mayoría de estos centros no tienen financiamiento del Estado. El financiamiento es por aportación propia. Incluso los grupos de 24 horas señalan que ellos tienen que pagar por la rehabilitación que van a tener los compañeros que están recibiendo la atención en ese momento. Hay otros grupos más, por ejemplo, los que son terapia intensiva, que ellos sí señalan o ponen ciertas cuotas para los parientes que llevan a sus parientes, valga la redundancia, a internar. El Estado estableció una política donde intentaría captar a los centros que procuran dar buenos servicios, para entonces pasarles a ellos los usuarios que tienen problemas de dependencia, digamos, como una forma de ir canalizando a las personas que requieren servicios que ellos no están ofreciendo. Sin embargo, ha habido muchas dificultades para que los centros cumplan con la norma. La mayoría de ellos, como tienen que establecerse formalmente, empiezan a organizarse a través de sociedades civiles, se autodenominan clínicas, ¿no? Incluyen a un psicólogo o algún terapeuta, algún médico para cumplir los requisitos que pide la norma, y entonces se autoadscriben al modelo de las clínicas, modelo mixto, pero en realidad la mayoría de ellos siguen teniendo las mismas tendencias a operar de la forma en que lo han hecho
durante muchos años, ¿no? Como es justamente una situación cultural que no se puede cambiar con la norma o con que ahora te voy a dar un recurso y trata al paciente de una mejor manera. Aunque sí en algunos de los grupos se han preparado, digamos, para saber qué responder cuando llegan los supervisores del Estado y de modo tal que puedan ellos cumplir con pues con los protocolos, ¿no? Lo que se ha encontrado es que hay muchas quejas con respecto a los apoyos que ofrece el gobierno, porque regularmente suelen cubrir un máximo de 10 internos. Las personas son, digamos, aceptadas al momento de entrar, que van a entrar en ese proceso y tienen que cumplir los 3 meses de internamiento. Solamente cuando cumplen este tiempo de internamiento es que se les da el recurso. Y entonces pues los centros dicen que eso puede ser tardado, además de que hay quienes no terminan el internamiento, se salen y entonces ya no cobran por la parte del servicio que ofrecieron. Y este dispositivo, digamos, aunque en un principio parecía prometedor para poder integrar a estos centros que intentan cumplir la norma, ha decaído en una mayor desconfianza de las autoridades que intentan regular este tipo de centros. Gracias por las cuestiones. Perdão, pero agora eu necessito falar português. Não é possível pensar em espanhol. Então, sobre a pergunta da Rosa, das estratégias, né, de controle e de tratamento, são muito evidentes mesmo, né, tanto a dimensão de desenvolver um autocontrole e um cuidado de si muito específico, né, muito embasado na moral da família, na moral do trabalho e na abstinência total. Então, se você entra com um problema com crack, você não pode nem acender um cigarro, o álcool, tudo é uma abstinência das drogas, mas também de outros vícios, né, a própria abstinência sexual mesmo. E então, eu acho que o desafio é mesmo ver nessas duas dimensões do cuidado e do controle vindo juntos, né? E um controle muito forte do corpo. Acho que várias regras, é um ambiente muito complicado para homossexuais, principalmente. Então, tem vários casos de tirar peito de silicone, de travestis, etc. Então, é uma moral muito, muito forte, né? E com várias regras de toda pautada de tirar, né, do contexto de uso e levar principalmente para o interior do estado. Então não pode celular, a questão do dinheiro, tudo é muito controlado, as visitas são controladas só depois de um mês, enfim. Então tem essa dimensão muito, muito pesada também. E entre, como que é seu nome? Seu nome? Lisa. Da fronteira entre, né, deles terem um discurso de nós não fazemos política, não é que os batistas não estão em cargos políticos, né? Os batistas que eu convivi tinham uma visão de política bem institucional, né, de Estado. E tem a bancada evangélica, etc., no Brasil, mas tem um contexto de múltiplas denominações e de muita concorrência religiosa interna, né? Então, eles não é que não vão ter deputados, tem, mas, por exemplo, se um pastor resolve se candidatar a um cargo do governo, ele tem que se abster do cargo de pastor, por exemplo. Então, não são permitidas campanhas políticas nas igrejas, diferentemente da Universal, da Assembleia de Deus, que ocupam, né, a maioria da bancada evangélica. Lógico, é mais difícil de você identificar um deputado batista justamente porque não vai colar tanto a religião e o cargo político, mas no momento de tomar uma decisão, provavelmente sobre uma questão de aborto ou de uso de drogas, vão fechar junto, né? E é interessante, inclusive, de convênios que estão surgindo mais agora, né? Não no caso que a Missão Cristolândia está espalhada pelo Brasil inteiro e é muito autônoma, né? Tem o coordenador nacional, mas cada
coordenação de Estado tem a sua autonomia para tocar o projeto. Tem as diretrizes, mas os convênios ficam a critério da junta, enfim, que geralmente são fechados com deputados, juízes, religiosos que têm interesse em financiar o projeto, né? Então, é um projeto político um pouco diferente do modelo da Universal, enfim. Da pergunta da Bia, né, eu achei muito interessante também, mas isso é uma coisa que eu não tenho resolvida na minha cabeça também. Eu acho que tem esse paradoxo e eu não sei, eu preciso pensar também e vamos conversando para ir desenvolvendo, né? Porque, por um lado, eu acho que tem alguns tratamentos espirituais que a gente se identifica mais, vamos dizer assim, né? Talvez menos caretas, e enfim, que é mais interessante. Enquanto outros têm uma moral muito pesada e uma abstinência, enfim. Então, é difícil de pensar esses tratamentos também. Para deixar só na mão da medicina, eu acho complicado. Enfim, obrigada. Eu vou falar em portunhol. Bia, é muito interessante o que diz. Eu creio que, eu penso que é consensual que os usos de las drogas são variados, são múltiplos. Então, eu creio que os tratamentos também devem ser múltiplos e variados. Então, para um certo grupo de las pessoas, a biomedicina ajuda, em outros casos, a religião ajuda. Então, eu creio que a contradição pode ser resolvida se nós pensamos que os tratamentos também deveriam ser múltiplos e variados. Bem, nesse sentido, eu não creio que sigo muito de perto Foucault, eu não penso que a biomedicina é só controle. O que eu tento descrever é como as instituições de controles funcionam, sejam a justiça, seja a saúde, como as instituições funcionam de hecho. E então, Rosa, para mim eu penso que o mais importante é o controle de los controladores, né? O controle, produzir uma reflexão sobre as pessoas que atendem, não somente sobre os usuários. Isso. Gracias, Federico. Les pido un aplauso para los ponentes.